Hola, ¿qué tal, queridos tangamentanos? No, ese es otro programa. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos aquí a Platiquemos de. Platiquemos de, donde lo único prohibido es quedarse callados. Y hoy platicaremos sobre las estudiantinas. Y pues tenemos aquí a un invitado sasasasasazo. No sé si tú has visto, Ulises, que están tocando así de repente como si fueran unos mariachis, ¿no? Sí. Pero así con un pantaloncito chiquito y con una capa. Así Pues es. esos tienen su nombre y se llaman Estudiantina. Y pues aquí tenemos a Germán. Gracias, muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación, pues aquí estamos. No, gracias a ti por venir. Y pues vamos a platicar un poquito sobre, pues sí, sobre la música y más que nada sobre la rama de la estudiantina, que yo sepa viene de España. No sé si estoy en lo correcto. Así es, sí, este es lo correcto. Bueno, te platico un poquito de la historia de los orígenes de la tuna. Ok. Nos vamos a remontar a los años 1200, es decir, siglo XIII. Uh-huh. Se dice que bajo el reinado del rey Alfonso X o algo así, Ajá. también hace mucho que lo leí. Entonces, resulta que en las primeras, antes de que fueran universidades, se llamaban casas de estudios superiores. Ajá. Entonces, cuando se fundan las primeras universidades tal como las conocemos ahora, fue en Palencia Uh-huh. y en Alcalá de Henares, posteriormente Santiago de Compostela. Ajá. Entonces se fundan esas universidades Uh-huh. y entonces la gente o los estudiantes de lejos Ajá. se acercaban a las ciudades, porque eran las ciudades más importantes, Oh. a buscar el estudio. Uh-huh. Entonces, por lo regular, pues eran gente de muy bajos recursos, es decir, eran estudiantes pobres. Uh-huh. Entonces, lo que ellos hacen, pues adoptan la forma de vida, porque la tuna es una forma de vida, Uh-huh. del juglar, ¿no? Okay. La música, las artes, y es la forma de entretener a la gente. Y entonces es así como ellos empiezan a sustentar sus estudios y su manutención. Entonces, al principio pues cantaban a cambio de una moneda. Uh-huh. Posteriormente ya surgieron lo que fueron los sopistas, lo que anteriormente eran sopistas, ahora son tunos, Okay. que ellos cantaban en plazuelas, tabernas, Uh-huh. en las casas, a cambio de un plato de sopa, la sopa boba, que no es Órale. otra cosa más que como un caldo, Ajá. a lo mejor picoso. Yo me lo imagino haciendo picoso con pan, ¿no? Y entonces ellos ya traían en su indumentaria su cuchara Uh-huh. y su plato, para que en cualquier momento que se Ya presentara sabían a la lo que iban, oportunidad, a comer. pues ya ponían su Ajá, plato sí, y sí, tenían sí. su cuchara. Es por eso que la cuchara y el tenedor son símbolos universales de la tunería. Órale. Entonces la cuchara y el tenedor, después cambiaron el plato por el tenedor y siempre cruzados así Ajá, en forma sí. de X, la cuchara y el tenedor ya son un símbolo universal. Y bueno, pues ya así es como nacen Así, las primeras tunerías, el primer ¿no? movimiento de Uh-huh. la tuna. Ok. Y bueno, pues a través de los años, de los tiempos. siglos, imagínate cuántos Sí. cambios ha habido. Sí, sí, sí. Y bueno, pues en la actualidad que hay muchísimas tunas, se dice que, acabo de escuchar no hace mucho, que dice que no hay universidad sin tuna, ¿no? Y Ujú. no hay tuna Sí, sí. sin universidad. Entonces nacen las universidades, por eso que las tunas se considera netamente universitaria. Okay. También hay grupos independientes que no pertenecen a ninguna institución educativa. Por ejemplo, te voy a hablar que a finales de los 80s y principios de los 90s, Ajá. en la zona metropolitana y la Ciudad de México, Uh-huh. todos los coros, todas las rondallas, se volvieron estudiantina, porque empezó un auge tremendo. Uh-huh. La parte más fuerte aquí en México de las estudiantinas Uh-huh. fue en los 60s, cuando una compañía de cerillos, no sé si puedo decir la marca, Sí, claro, adelante. bueno, la cerillera La Central, Ay, caray. ellos fueron los que organizaron un concurso Uh-huh. nacional de estudiantinas universitarias, Órale. que se llamó Estudiantinas que Estudian. Entonces hubo dos concursos. Uno lo ganó, parece que San Luis Potosí, otro lo ganó Cuernavaca, las universidades. Uh-huh. Entonces de ahí empieza el apogeo, el auge ya de los 70s, y te digo que ya a finales de los 80s, pues ya pues todo el mundo se volvió estudiantina, ¿no? Entonces, allá en la zona,
aquí en Tlaxcala pues fue un poquito más difícil, un poquito Sí, más sí. tardío por la cuestión de que no había tanta influencia Ujú, a lo sí. mejor de la Ciudad de México. Ajá. Así más o menos es una... a grandes grandes rasgos, rasgos, ¿no? grandes rasgos, así Lo como- que es la Qué historia. interesante, es así como que inició, ahora sí que se creó se puede decir que esa rama que sería la estudiantina, la tuna, por una necesidad, ¿no? Ya Exacto. que, digamos, los estudiantes no tenían a lo mejor para pagar que su colegiatura o hasta para comer, y entonces por medio del arte, que es una rama, la música, buscaron esa forma para empezar a pues, agarrar recursos, ¿no? Y así poco a poco empezó a crecer la estudiantina, la tuna, y se empezó a expandir por todo el mundo. Está muy interesante la historia, y pues aquí al lado tengo a mi compadre Ulises, que se me olvidó. Aquí está mi buen Ulises, Uli bebé para las mujeres, Beto para los hombres. Y pues, ¿cómo te encuentras, mi buen Uli? Hola Moba, un gusto y también darle la bienvenida aquí a nuestro invitado especial que vaya que pues nos está como empapando de mucha información en cuestión de la música. Yo ya antes nos habíamos como preparado viendo qué significado o de dónde provenía la estudiantina, ¿no? Yo lo que llegué a encontrar era que, exacto como decía aquí Germán, viene de España y que viene de ciudades como Cataluña, como Castilla, pero después ya no leí o no me adentré más a la información, pero no, se me hace muy curioso y muy importante que los estudiantes hayan hecho eso para solventar sus estudios, para comer eso. ¿Cómo dijo de las sopas? La sopa boba, ¿no? Los sopistas. Eso es pues muy impresionante, Muy ¿no? sí. Interesante como saber desde tiempos muchísimos, ¿desde qué siglo dijo? ¿Desde qué año? Sí, o sea, los primeros indicios de buenos fue cuando se fundaron las primeras universidades, estamos hablando ok. de los 1200, Ah, su mecha. el siglo XIII. Entonces ahorita estamos en el siglo XXI, imagínate ya cuántos años hace de eso. Sí. Y pues se siguió manteniendo, ¿no? Esa como cultura de la música, y actualmente ya hay muchas estudiantinas y ya es un poco más reconocido a como era antes, ya es muy reconocido aquí en México, en Tlaxcala. De hecho aquí Germán es uno de los fundadores, si no estoy mal, de una estudiantina que sea de Tlaxcala, ¿no? La estudiantina Amanecer de Ocotlán, Tlaxcala. Y pues ha tenido el privilegio de poder representar a Tlaxcala en diferentes lugares del país. Desde chiquillo como que me gustaba mucho eso de cualquier cosa relacionada al arte, que si fuera el dibujo, que la música, que cantar, que bailar, actuar y todo. Y dije, pues órale, va. Y ya le empecé a agarrar más cariño, y además la estudiantina o cualquier rama al arte te ayuda, ¿no? Bueno, según yo, te ayuda a tu autoestima. Claro. Porque, por ejemplo, yo me daba pena, no sé, en la estudiantina, ahorita vamos a hablar más adelante, hay un baile, que es el baile del pandero. Es algo muy, ¿cómo se puede decir? Muy cultural, algo que representa a las estudiantinas. Y a mí pues, agarré el pandero y ya como que le empecé a bailar, me empezaban a enseñar, y como que me dio curiosidad, dije, órale, qué chido, y ya empezamos a bailar y así. Pero me daba pena a mí salir a donde estaba toda la gente y empezar a bailar, ¿no? Me acuerdo mi primer presentación así de bailando así con el pandero. Me acuerdo que, no me acuerdo dónde fue, pero había mucha gente, y la cosa que pasé, dije, no manches, y empecé, pero como que me daba pena expresarme más, ¿no? Y no, sí sentí feo, dije, no manches, debo de echarle. Me acuerdo que hasta decían, ay, pobre chamaco, dice, no sabe bailar. Y yo así, su mecha. Pero ya con el tiempo como que empecé a agarrarle, y como que me ayudó más en mi autoestima, y pues me dio más confianza en mí mismo, y pues le empecé, y órale, y así empezamos. Y es muy bonito, yo creo que con cualquier instrumento como que te ayuda a expresarte y a sacar todo lo que tienes así estresado, ¿no? No sé tú, Uli, si hayas alguna vez practicado algún instrumento o algo. Pues solo en la escuela tocaba la flauta. Él ya había repetido el nombre de la estudiantina, pero ¿nos puede volver a decir cuál es el nombre de su estudiantina? Claro que sí, es la estudiantina Amanecer de Ocotlán, Tlaxcala. Y por más de, yo creo que casi 30 años fue la única estudiantina aquí en el estado. Actualmente Sigue vigente. Sí. Y actualmente pues tenemos la fortuna de que ya hay una tuna universitaria aquí en nuestra universidad, ¿no? En nuestra máxima casa de estudios, ya hay una tuna, y eso es muy bueno porque pues ellos tienen pues la fortuna, la facilidad de que el apoyo de la universidad, y pues tienen facilidad para salir. Nosotros como grupo independiente pues sí es un poquito más difícil, ¿no? Pero bueno,
Realmente, como decías, llevas hace rato que yo soy de los fundadores, me hubiera gustado, pero no, no me tocó la fortuna de ser de los fundadores. Fíjate, te voy a contar un poquito de la historia de la Estudiantina Amanecer, porque yo llegué más o menos cuando ya llevaban como entre 8 y 10 años, más o menos. Cuando yo llegué, lo que cuenta la historia de la Estudiantina, que algo curioso, ¿no? Estaban en el rosario, los novenarios de una señora que había fallecido, ahí en Ocotlán, y entonces pues iban muchos muchachitos y muchachitas, ¿no? Y entonces el profesor estaba cantando, un señor que estaba cantando ahí en el rosario, la guitarra acompañando los cantos. Entonces ya se pusieron de acuerdo las señoras que estaban ahí. Oiga, ¿por qué no forman un coro? Mira que hay muchos niños. Pues órale. Y entonces ya se reunieron. Estamos hablando de marzo de 1984, cuando fue la primera reunión. Cuando ya se reunieron y ya dijeron, pues vamos a hacer un coro. Todavía no decían, vamos a hacer una estudiantina. Dijeron, vamos a hacer un coro. Entonces ya de ahí pues formaron un coro con el objetivo de cantar las bodas de plata del señor Luis Munive y Escobar. ¿En serio? 25 años como sacerdote. Todavía no era obispo. Ah, ¿sí lo conoces? Sí. Entonces, pues ellos ya, su primera misa que ya cantaron, o formalmente como coro, fue en el mes de junio. Y bueno, pues ya el objetivo era cantar en el mes de noviembre, y ya cantaron la misa del señor obispo, pero se siguieron. Y entonces ya después empezaron a decirle al profe, que por cierto le mando un saludo al maestro Cristóbal Fernández Vivo. Él ya no está en Tlaxcala, él ya vive en Oaxaca, pero ahorita seguimos en contacto con él, tenemos un gran cariño, un gran aprecio por el legado que dejó aquí en Tlaxcala, ¿no? Entonces, pues ya después de eso, pues ya le dijeron, oiga maestro, pues ya empezamos a hacer unas cancioncitas, ¿no? Ya no nada más cantos religiosos, sino ya empezamos a pues algo... Un poquito más variado, ¿no? Ajá. Y entonces pues ya empezaron con canciones como de Mocedades, con canciones como de los Churupeles de España, y entonces pues ellos lo llamaron Estudiantina. Bueno, pues entonces ya es una estudiantina, ¿no? Entonces, pero todavía no había el conocimiento realmente de lo que era la tunería. Es hasta que un grupo de integrantes de la Estudiantina fueron a un festival a Santana Chautempa. Ahí el presidente de aquel entonces trajo a unas tunas, y entonces llegaron bien emocionados. Oye, vimos unas tunas y se visten así, chistositos, ¿no? Como pantalones cortitos, y hay que vestirnos igual, porque pues ellos nada más vestían pantalón, camisa y capa, y hartos listositos que ellos se ponían, y no es que nada más se los pongan y ya, ¿no? Sí, también tiene su historia. Exacto, tiene su significado, o el porqué. Entonces, y todos dijeron, no, ¿cómo nos vamos a vestir así? No, vamos a ver bien ridículos y no sé qué. Y bueno, resulta que pasan los años, ya estos señores que vinieron de Guanajuato, a los que conocieron, resulta que después fueron nuestros padrinos, la tuna cambarense, que dirigía el maestro Juan Manuel Almanza Bedoya, que después lo conocimos, era el presidente de la Asociación Nacional de Tunas Estudiantinas, ANTEA, y actualmente pues tenemos un gran cariño, ¿no? Y él es un día que venga, pues lo invitan y les va a hablar de muchísimo de la tunería, ¿no? Sí. Aquí nada más es una embarradita. Entonces, pues ya los invitan a Guanajuato, en el mes de abril. El 19 de abril más o menos, se festeja el Día Internacional del Tuno, y entonces pues ya va la Estudiantina Amanecer. Yo todavía no estaba con ellos, y pues todos los demás vestidos con el traje típico, ¿no? Español, y ellos con sus pantaloncitos o su faldita y su blusita, y entonces ahí empezaron a decir, no, pues sí hace falta, ¿no? Y empezaron a empaparse, a adoptar las costumbres y tradiciones de la tunería, porque más o menos se rigen por costumbres y tradiciones. Costumbres y tradiciones, pues desde que se inició todo esto, ¿no? Y más o menos es así como nace la Estudiantina Amanecer aquí en el estado de Tlaxcala. ¿Y usted ya cuánto tiempo lleva en la Estudiantina? Híjole, en la Estudiantina Amanecer. En la Estudiantina Amanecer, pues ya como 30 años. Es sí, mucho más tiempo, o menos, ¿no? ¿no? Sí.
Sí, porque Y, por ejemplo, sus hijos, ¿tiene familiares que los haya como arraigado a eso? Ajá. Pues fíjate o que... solo usted O está en proceso todavía. Está en proceso. ¿O no les gusta? No, fíjate que mi hija, la mayor, ella ya afortunadamente, y gracias a Dios también, ella ya terminó su carrera, pero desde pequeñita, prácticamente desde que nació, andaba con nosotros, ¿no? Es más, desde que estaba en la pancita andaba con nosotros. Tocando. Ensayábamos y la acostábamos en el estuche, en la cajita del acordeón o en el estuche del bajo, ahí le hacíamos su camita, ¿no? Y luego ya empezaba a llorar, toque para que no llore, porque le gustaba desde entonces, ¿no? Sí, le gustaba la música. Pues ya fue creciendo, a veces estaba con nosotros, a veces no, ya sabes cómo somos, ya saben ustedes van a saber más cómo somos jóvenes. Los jóvenes de hoy. Pero aprendió a tocar instrumentos de cuerda, ahorita todavía sigue en el proceso de aprendizaje, está aprendiendo a tocar con trabajo, o sea, es muy inquieta, ¿no? Cuando ella se fue a estudiar, porque estudió en la UNAM, en la Ciudad de México, conoció también a un grupo a una tuna femenina de la UNAM, y se integró con ellas, y entonces pues ya hizo amistades, y gracias a esa amistad pues también ha tenido mucho apoyo fuera de lo que es la música o la tunería, ¿no? Sino, ha hecho grandes amistades. Ella es la que más nos ha seguido. Sí. De los otros dos jovencitos, pues apenas el más pequeño como que está queriendo ahí entrar, ¿no? Pero bueno, igual la música no es para obligar a nadie, ¿no? Sino eso debe de nacer, aunque tengan la facilidad, porque tienen la facilidad, pero si no les gusta, o a lo mejor vieron algo que no les gustó, ¿no? Y a lo mejor dijeron, yo no quiero hacer así, no sé, es respetable. Y pues cuando quieran entrarle, pues serán bienvenidos. Las puertas están abiertas. Que se dediquen a lo que está a lo Sí. Ajá. También que ahora sí que deben de poner en una balanza que no afecte otras actividades que tengan, por ejemplo el estudio o el trabajo o cualquier otra cosa. Exacto. Obviamente sí está abierta las puertas para que puedan entrar a la estudiantina y bueno, Uli, para que Gracias. con las clavecitas, ¿no? Vemos qué onda. También hay tunas femeninas, Sí. en femeniles en la universidad, bueno, aquí en México. Ajá, como el caso que dijo de Dayana que entró. Ajá. Entonces algunas ya se hacen llamar tuniñas, ya desde España, ¿no? En el otro lado, en Europa, ya se hacen llamar tuniñas, ¿no? Y la tuniña de contaduría, la tuniña de no sé. Como las amigas, ¿no? Las amigues. Lo que sí me gustaría tocar el punto es la diferencia entre tuna estudiantina y rondalla. Esa sí. Esa sí hay una gran diferencia en México. Porque, por ejemplo, en Sudamérica, Centroamérica, una tuna es universitaria, Ujú. y la estudiantina y la rondalla son exactamente lo mismo. Visten igual, tocan igual, los mismos instrumentos, todo. Ujú. No hay diferencia entre estudiantina y rondalla. Rondalla. En México es el único país que rondalla y estudiantina Son es diferentes. totalmente diferente, ¿no? Por la rondalla de Saltillo. La rondalla de Saltillo, que se hizo así como que muy famosa por allá, me imagino o calculo que en la década de los 70s, Ajá. que empezó a cantar Wendolí, como El Álamo al Camino, y todas esas canciones, pues bonitas, ¿no? Ya Sí. se fue más a lo romántico, y entonces ya dejó de lado los instrumentos de cuerda como son la bandurria, el laúd, propios de estudiantina, Ujú. y solamente usa guitarra, requitos y contrabajo. Oh. Incluso pues en la tuna pues tú vas a ver, aparte de lo que ya mencioné, guitarra, bandurrias y laúdes, instrumentos de cuerda, pues a lo mejor la flauta transversa, instrumentos de percusión como bongos, el cajón, no sé, hay más versatilidad en cuanto a instrumentación. Entonces, por influencia de la rondalla, pues sí hubo muchas rondallas, y por eso en México, considero yo que México es el único país en que estudiantina y rondalla es totalmente diferente. Sí. La estudiantina se caracteriza por ser muy alegre, Ujú. dicharachera, dando relajo por aquí, por allá, y la rondalla así como que muy Romántica. muy romántica, Oculta, seria, ajá, sí, ajá, sí. y todos parejitos y todo, ¿no? Y pues, mi buen Uli, ¿cómo ves las historias? ¿Cómo ves esto? Sí, yo tengo ¿Alguna duda que tenga? una A ver. pregunta. ¿Cuántos instrumentos se tocan en la estudiantina y si nos puede comentar sus nombres de estos instrumentos? Claro, primero te voy a mencionar los armónicos, la guitarra, actualmente ya usan la vihuela que se usa con los mariachis, también ya la tocan en las tunas. De ahí pues el bajo, puede ser guitarrón como el de los mariachis, o puede ser contrabajo,
Y de ahí, bueno, pues vienen los instrumentos de cuerda, o púas, como le llaman en Europa y en la zona metropolitana, que son la bandurria, el laúd, que son los que más predominan, y ya por lo regular las tunas universitarias casi ya no tocan la mandolina, ¿no? Ni el tricordio. ¿Por qué? Pues siempre es que, bueno, la bandurria y el laúd te van a más amplitud de registro, okay, sí, y entonces así como que limitarse a la mandolina. Yo quiero pensar eso, ¿no? Son pocos los que de repente traen una mandolina, sí. Y yo conozco mandolinistas igual súper buenos, ¿no? Sí. Ahí tenemos a mi amigo Manolo Almanza, ¿no? Es un virtuoso en la mandolina que lo ves y bueno, ya pareciera que tiene más dedos que uno. Entonces, pues ya de ahí vienen los instrumentos de percusión, como son el pandero, sí. La pandereta, que es la que se baila, la que tiene el parche. También viene, ya meten pues instrumentos como el palo de la lluvia, los bongos, el cajón peruano o boliviano. Pues es más muy versátil. He visto tunas que traen su flauta transversa. Usan a veces para los que usan en la música latinoamericana también el charango, la jarana, el cuatro ya sea venezolano o el jarocho. He visto también que usan la quena, las ampollas, bueno, en fin, hay más versatilidad. Y al ser más versátil, entonces puede ser su música pues más variada, ¿no? Ya no se limita al romance, ¿no? Sino que pues pueden tocar de todo, desde música española, tradicional española. Gracias a la tuna, el folclore español pues está vigente o lo conoce la gente, porque pues, por ejemplo, Clavelitos, la canción Clavelitos, Musita, dame un clavel, pues es folclore español, ¿no? Y las estudiantinas en todo el mundo lo tocan. Entonces, música española, tradicional española o folclore español, música mexicana, regional mexicana, pueden tocarte hasta cumbias, pueden tocarte muy variado hasta para la suegra. Hasta las suegras, pueden tocarte también música sudamericana. Entonces, pues hay infinidad, ¿no? Se aprovecha la versatilidad de instrumentos que hay. ¿Y usted cuántos instrumentos sabe tocar en la estudiantina? Es buena pregunta. No, pues es que ya no me acuerdo nada. Pues aprendí lo básico, la guitarra. Cuando yo entré a la primera estudiantina a la que pertenecí fue la guitarra. Y ahí aprendí a tocar la bandurria, y como es la misma afinación con el laúd, pues ahí me pegué, y aunque no tocan igual, pero pues me pegué y dije, pues ya son dos, ¿no? Y bueno, obviamente la mandolina, pues el bajo también. Aquí ya con Amanecer me enseñaron a tocar el acordeón. Entonces, pues hay más o menos, ¿no? Entonces, instrumentos de percusión, pues sí me falla un poquito, mucho, pero me falla ahí un vamos, poquito, ¿no? Ahí vamos. Sí. Luego también estuve viendo que también hay como niveles, ¿no? En los grupos de estudiantina y de tunas, en la que cuando alguien sabe tocar más de 5 instrumentos o 5 instrumentos para arriba, se convierte en un nivel un poco más alto. ¿Cómo se les dice ese nombre? Bueno, creo que escuché eso en algún momento. Ajá, mira, ya ahí depende de cada agrupación, de cada tuna, cómo lo quiera manejar. Pero te puedo decir que el tuno es el que ya tiene esta forma de vida, ¿no? De que pues vamos a cantar, vamos a hacer una presentación, o sea, lo que sea, a dar una serenata, pues para manutención, ¿no? Es una forma de vida. La tuna es una forma de vida definitivamente. Okay. Entonces, pues sí, los tunos ya tocan algunos otros instrumentos igual variados. De repente dice, pues a ver, ahora pues también ya va cambiando, ¿no? Entonces, a los que entran nuevos, se les llama novatos. Ellos pues todavía no, se supone que todavía no saben. Hay mucha suerte cuando llega un novato a la universidad, por ejemplo, vamos a hablar de las tunas universitarias, y que ya perteneció a un mariachi, por ejemplo, ¿no? Y que toca la vihuela, ¿no? Imagínate. O que toca el guitarrón, o que toca la guitarra, y ya canta, ¿no? Entonces, pues ya, este novato, pues solamente tienen que encaminarlo a las costumbres, tradiciones de la forma de vida de la tuna, y pues rápido va a avanzar. Va a subir de nivel, ok. Pero los que entran de novatos, de cero,
y se integran a la tuna, pues sí tienen que llegar y pues prácticamente pues ser como los escuderos de los tunos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Necesito que me consigas un refresco, ¿no? Oye, Como tengo su esclavo moderno. tengo sed, sí, mi tuno, ya van y le traen su refresco, ¿no? Vamos a hablar de refresco al tuno. Es todo esto, haz de cuenta que es un servicio que le dan al tuno a cambio de las enseñanzas. Porque cuando ellos también ya aprendan, van a hacer lo mismo. Van a tener sus propios obviamente esclavitos. ya los van a ascender a tunos y ellos también tienen la obligación y el deber de enseñar Enseñarles a otros y así. Sí, para que se siga manteniendo, ¿no? Exacto, y es por esa eso historia. que pues de cuántos siglos estamos hablando Sí. y se sigue Órale. sigue la tuna. Pues ya hablamos sobre la historia de la estudiantina, ¿no? De la estudiantina de Mauricio de Ocotlán de Tlaxcala, de los instrumentos. Ahora, no sé si nos podrías platicar un poco, Germán, sobre tu historia de cómo fue que llegaste hasta la estudiantina de Amanecer Ocotlán Tlaxcala. ¿Cuál fue tu primera estudiantina o tu primer grupo musical? ¿Y cómo fue que llegaste aquí a la estudiantina de Amanecer? Ok, hay tiempo, ¿verdad? Bueno, pues yo nací en el Estado de México, yo soy originario de Chalco, del Estado de México, y entonces, cuando yo iba a la prepa, porque sí estudié, pues mis compañeros, pues ellos ya tocaban guitarra y yo los veía, ¿no? Entonces, pues conseguí una guitarra ahí en la casa porque pues, me daba pena pedirlas prestadas a los compañeros, entonces llegaba y veía cómo hacían y yo llegaba a la casa y pues, lo repetía, ¿no? Entonces, así fue como aprendí de manera autodidacta. Entonces me acuerdo que pues ya nos invitaron a pertenecer a la estudiantina de la prepa a la que iba y pues ya empezó así como que fue el primer acercamiento. Desafortunadamente pues tuve que salirme de la prepa y ya no seguí. Entonces pasaron unos cuantos años y me encontré a los compañeros de la prepa y ellos ya habían formado su estudiantina, que primero había sido igual lo mismo, un coro. Después se volvieron estudiantina, había sido Coro San Pablo y después se formó la Estudiantina Real de Chalco, única y legendaria Estudiantina Real de Chalco, que actualmente ya no está vigente, pero en aquel entonces pues tuvo mucho éxito y fue reconocida pues casi en todo el país, ¿no? Entonces, con los cuales les mando un saludo a los hermanos de allá de Chalco, si alguna vez llegan a ver el video, claro que sí. Bueno, entonces pues ya me invitaron, me integré con ellos, pues gracias a esto pues empezamos a salir a algunos lugares fuera del Estado de México. Entonces resulta que fuimos a ese festival del Día del Tuno que les platiqué, a Guanajuato, y entonces pues cuando nosotros llegamos, pues nosotros viajábamos en transporte público, pues no llevábamos transporte sí. pues propio, pagado, ¿no? Rentado, sino que pues nos íbamos hasta en tren, ¿no? No, fíjate que afortunadamente en aquel entonces pues sí había mucho trabajo, o sea, cantando misas, amenizando comidas y eso, que pues de ahí salía para los pasajes, digamos, ¿no? Que bueno, yo creo que nada más para la ida porque tuvimos que cantar para regresar, pero bueno, ya estábamos allá y teníamos que hacerlo de alguna manera. Entonces llegando, me acuerdo que nos llevaron a una plaza, que no recuerdo el nombre, pero ya habían otros muchachitos ahí corriendo, veíamos unas niñas que corrían para allá, corrían para acá, y entonces un compañero, eso es bien chistoso porque un amigo mío que hasta la fecha lo quiero bastante, él y a su familia, me dice, oye, me anda del baño, acompáñame, pero aquí dónde, ni conocemos, ¿no? Y le preguntamos a alguien de por ahí, oiga, un baño, aquí en el mercado, está a 7 cuadras, pues vamos rápido, y ahí va pobre, ¿no? Ya te vas a imaginar, sudando frío, pero unas cuadras que haz de cuenta quedan del tamaño como de aquí ahorita donde estamos, casi de la Virgen, hasta Ocotlán. No, hasta acá, hasta la Plaza de Toros, así de grandes las cuadras, y camina. Total de que ya cuando regresamos, pues ya se habían organizado cada quien a dónde se iba. A nosotros nos mandaron a hospedar a un internado, que pues obviamente estaba vacío, y pues ahí tuvimos la suerte de que ahí estaban también los de Tlaxcala. Pero fíjate que
pues yo tendría mis 19 o 20 años, que pues yo iba a lo que iba, no a ver qué, A ver A ver qué pescaba. ¿no? Como veía yo a los otros compañeros. Que, Ajá, pues, sí, pues sí. Iba a ganar. Entonces resulta que en una ocasión llegamos ahí a las el evento iba a ser en el auditorio de la Universidad de Guanajuato. Entonces hay unas escalinatas, esa postal muy famosa que conoce de las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. Ahí pues ya estaban todos los grupos y estaban tocando los de Tlaxcala, estaban tocando una cumbia, creo que era la de Trigo Verde, traían su bajo y todo y cantaban bonito. Pero estaban tocando, pero no como en la presentación, sino nomás para ellos, para sí. pasar el ¿Ensayar? rato. Para pasar el rato, Ok. para pasar el rato. Y entonces, pues estaban dos muchachas bailando, una con el cabello hasta las rodillas, así de largo, con otra, ¿no? Y entonces, pues siempre nosotros, un amigo que ahora ya es sacerdote, decía, compadre, acuérdate que no podemos ver bailar a dos mujeres solas porque entre ellas, porque no lo podemos permitir, ya llevamos, ¿no? Y entonces él agarró a bailar a una, yo agarré a bailar a otra, y pues ya nomás fue la bailada esa y ya el evento, y total de que al otro día nos regalan los organizadores una obra de teatro que no puedo olvidarla. Ese día me reí como nunca, hasta me dolía el estómago, que era de las leyendas de Guanajuato, pero era una sátira, ¿no? Entonces, no, risa por todos lados, y risa. Y entonces, me acuerdo que estaba una chica de Tlaxcala sentada aquí, ¿no? Y entonces siguió risa y risa. Entonces, cuando ya le pregunto, oye, ¿qué te pareció la obra? ¿Estuvo chistosa? No, pues que sí. Ya nos fuimos platicando a la salida, y ya me dice ella, oye, ¿te puedo cambiar un rosetón? Un rosetón son los listones, ¿no? Que ahorita vamos a hablar del Sí, tema ahorita de vamos a hablar los también de eso. listones. Entonces, le digo, sí, pero es que no traigo. O sea, sí traía, pero los míos, los que me habían regalado en algún momento. Y ya hasta eso eran poquitos. Entonces me echo a correr por todos lados. Un listón, ¿quién trae un listón? Nadie. Pues no quedó otra más que sacrificar uno que de los que traía. Entonces, pues ya, de hecho está todo mugroso, me acuerdo que dije, no, pues o es esto o nada, ¿no? Ajá. Entonces ellas sí iban preparadas, sí, sabían a lo que iban. Entonces, pues ya me puso mi rosetón, ahí lo dedicó, y pues yo también, ahí le puse su listón mugroso. Y ya, ella fue la que me dijo, dice la tradición que tienes que dar un beso a la mejilla. Bueno, sale el beso a la mejilla, ya. Y, ahí como ¿Y usted no sabía esa tradición de darle el beso a la mejilla, no? Pues no, para haber sabido. Te daba 3 listones para que la dieras. Sí, me hubiera ido preparado, ¿no? Bueno, entonces, ya fue como que un acercamiento más ¿Quién será esa chica? ¿Quién podrá ser? y ya, después, pues ya nosotros nos fuimos al hospedaje. Me acuerdo que yo, una de esas, yo me quedé bien dormido, cansado, porque sí, había sido... ¿Dormido por cansancio o dormido por...? No, por cansancio, ¿no? Porque en aquel entonces ni sabía de eso. Y resulta que las chicas de Tlaxcala se organizaron y nos llevamos en el mar bien dormido, ¿no? Pues sí, entonces, pues ya al otro día, pues ya empezó más la charla y esto. Entonces, fue el último evento, que fue en el teatro de Miguel de Cervantes. Ya cada quien ya se iba para su casa, ¿no? Unos iban a quedar todavía para irse al otro día, entonces nos llegamos así cansados, ¿no? Y que les digo a los del grupo, no, pues hay que tocar, estamos aquí, no hay que empieza a tocar, ¿no? Y ya mi amigo, al que acompañé al baño, él tocaba la mandolina, y ahora Acompáñame de nuevo al baño. empezamos a tocar él y yo, y ya los demás compañeros se empezaron a juntar. Y que se nos empieza a juntar la gente, ¿no? Y entonces que agarra un pandero, una pandereta, que la toma en el piso, y que empiezan a caer los dólares, los billetes, ¿no? Pues de acá soy, y que empezamos, ¿no? Y se acerca un niño y que nos dice, oiga, ¿por qué no hacen una callejoneada de aquí al Callejón del Beso? Aquí se acostumbra así. Pues órale, pues vamos, ¿no? Ahí vamos, y además vamos a conocer el Callejón del Beso. Cosa que ahora ya no se puede, ¿eh? Ahora, quien quiera ir a hacer una
trabajar contrato allá, y todo. hay que ir a exacto, hacer Hijo contrato e incluso hasta pagar. Luego ya vieron que ahí estaba el cash, y ya agarraron. Bueno, entonces pues ya nos fuimos de callejoneada, traíamos un montón de gente, ¿no? Y llegando allá, pues el niño sabía su negocio, que empieza a contarle la leyenda del Callejón del Beso y ya pasar también. ¿Cuántos años tenía el niño? Era muy astuto entonces. Sí, no, pues es que Chiquillo. ya, yo creo. Como los de Chiapas, aquí estamos viendo una piedra. ¿Como 8 años? Yo creo que tendría sus 10 años No, más o ya menos. se la ¿no? sabía. Sí, o sea, eso, digo, de eso viven gente de allá. Y ya nos contó la historia del Callejón del Beso, que no sé qué, y que después ya tenías que darle el beso a tu enamorada en el tercer escalón, contando de abajo hacia arriba, pero tienes que bajar. Y entonces ya estaban ahí los de Tlaxcala formados porque estaban bajando, ¿no? Y entonces que ya veo que pues esta chica iba a bajar, que me le aviento, que me le lanzo y yo bajo contigo, ¿no? No sé qué problemas le ocasioné o qué problemas mechillos iban. Pero yo me aventé, ¿no? Ya en el Callejón del Beso y pues ya ahí quedó la historia. Nos volvimos a ver después en Acámbaro, Guanajuato, y ya empezó además la amistad. Hicimos como más o menos como un año, yo creo que de amistad, de que nos veíamos así en eventos, hasta que en una ocasión nos invitaron a un evento aquí a Tlaxcala, y pues ya no me fui, me quedé como 15 días, bueno, yo no solo, sino con otros amigos que también pues tenían a su querer por acá, y entonces pues así fue como llegué acá a Tlaxcala. Ya llegó el momento en que pues ya allá en Estudiantina pues ya faltaba mucho, porque cada 8 días venía yo aquí a... Entonces podría decir que conoció el amor gracias a la música. No, gracias a la Estudiantina conoció el amor de su claro, vida. al amor de mi vida. Y justamente en días del Día del Amor y la Amistad, en día de San Valentín. ¿En qué fecha fue? No, pues eso fue en abril. Cuando nos conocimos fue en abril. Y cuando ya vine acá fue como por noviembre, más o menos, y que pues ya nos quedamos aquí, otros 2 compañeros y yo ya nos quedamos. A quitarnos la duda así ya. ¿Cómo se llama esa chica? Ella sí es de las fundadoras de la Estudiantina Amanecer, es nuestro pilar, pues es Eva Coca. Eva, saludos Eva. Saludos. Ahí está, pues ella sí es el pilar de nuestra Estudiantina. Ha estado desde que se inició hasta la fecha, y ni los embarazos se lo han impedido, porque con su paso ya estaba tocando el acordeón. Y los embarazos que vienen. Y los que faltan. ¿Y aún ambos siguen guardando sus listones que se compartieron? Pues resulta que... ¿O los perdieron? A ver, hablando de listones, resulta que mira, ¿por qué los rosetones? Porque actualmente ya no usan, los turnos universitarios ya no usan, ahora ya le ponen en su capa, ya le ponen escudos de los lugares donde fueron, ¿no? que visitan. Pero pues anteriormente fueron listones, y todavía las estudiantinas utilizan, hay un montón de listones. Resulta que son preseas, es a cambio cuando va. Ahora, en la actualidad, cuando vamos a un evento de estudiantinas, pues nos ponen un rosetón recuerdo son como reconocimientos, ¿no? Reconocimientos. Pero esto empieza igual. Pues estamos hablando de cuál siglo, ¿no? Más o menos en qué año se inventó la luz eléctrica. No sé tú. No sé cómo. Bueno, estamos hablando de que en aquel entonces no había luz eléctrica. Entonces, pues los chicos muy inquietos, enamorados. Aquí como mi padre. Cuando veían que una muchacha, pues yo creo que veían a dónde vivía, y ahí nace la costumbre de la ronda y de la serenata, ¿no? Las costumbres y tradiciones de la tuna, pues la ronda y la serenata, que son algo que no puede faltar. Entonces iban a rondar a la chica, empezaban a cantar en toda la calle, ahí iban escandalosos, y cuando ya se paraban abajo del balcón y a cantarle ahí hasta que saliera, ¿no? Si les o hasta abría, que le echaran agua. Cualquiera de las dos. O otro líquido que manche. Entonces, pues ya si la muchacha abría el balcón, qué bueno, ¿no? Pues se trepaba el uno, pero pues era el enamorarla con la música, ¿no? Con el arte, con la gracia, con el romanticismo. Pero no, realmente pues ni lo veía, porque estaba todo oscuro, no había luz, y no podía prender la vela porque se iban a dar cuenta que había alguien en su cuarto, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacían para después darse cuenta o identificar quién había estado en su balcón?
pues entonces se idearon una forma de ponerle un listoncito para, Ok. para identificar quién quién le había llevado la serenata. Y es así como nace la costumbre o la tradición de los listones. Que ya entonces el que traía más listones era porque era el más galán, ¿no? el más Sí. galán, el más conquistador, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando se casa el tuno? La novia le quema todos sus listones. ¿Oh, en serio? Es una ceremonia que se hace Ya dentro lo de la apartó. tunería, Sí, ya, no. por sus tradiciones. Le quita sus rosetones, los quema y le pone uno, ella, Especial. en color blanco. Se dice originalmente que debía ser bordado con sus cabellos y con su nombre de ella, y con ese detalle pues ya se daban cuenta que ese tuno pues ya tenía novia, Una ya tenía dueña. dueña, Ya estaba Claro, apartado dueña, ya. ya no estaba apartado, ya no podía andar de enamorado, ¿no? Entonces, Loquillo. entonces, ¿qué pasó con nuestros listones? Pues sí, se fueron a la quema. Yo, de hecho, ella me regaló después, unos meses después me regaló uno, que ese sí lo guardé, No. y es el único que traigo en mi capa. Sí, cuando nos casamos, ella quemó los míos, yo quemé los de ella, y nos pusimos un rosetón, pero blanco, imagínate, después de tantos años, No, sí, pues, ya es mejor, negro ya. mejor lo guardamos. Está Sí, guardado, sí, y yo sí. traigo solamente ese, no traigo otro. O sea, si me llegan a regalar otro, pues lo quito de mi capa y lo guardo. Únicamente traigo ese. Ajá. Qué bonito, es como si fuera su anillo, ¿no? De compromiso. Ándale, sí. En versión tuna. Claro. Pues hablando ya ahorita de los listones, vamos a platicar un poquito del significado de la vestimenta de una estudiantina, que es algo curiosa, ¿no? Que su chorcito, que su camisa, que su capa y que su como chamarrita, así que tiene aquí como, no sé qué, está como rarito. ¿Qué, ¿tiene algún significado? Como qué ¿Tienen representa? nombres Ajá. esos vestimenta cada...? Pues ¿Qué sí, representa? tiene el jubón, el bombacho, Ujú. así. Les hablaba hace rato del maestro Juan Manuel Almanza Bedoya, Ujú. que él fue el presidente de la Asociación Nacional de Tunas Estudiantinas y además es uno de los tunos con más Prestigio. conocimiento, más Ajá. prestigio Sí. a nivel nacional. Entonces, él en una charla nos decía que el traje de estudiantina o de tuno Ujú. es un prototipo del último traje colegial español, de tipo español. Es un prototipo, dice, porque pues ya cada quien le pone sus adornos y Su estilo, ¿no? sus cambios, su estilo como pues le plazca, ¿no? Ujú. Pero pues, decía, originalmente debe ser en base negro totalmente. Se consta de, bueno, los zapatos, antes usaban zapatos de charol con una hebilla cuadrada, mallas o medias, Ujú. después ya viene el pantaloncillo, dice el pantaloncito cortito, después ya viene la chaqueta, dice, la camisa blanca, y lo que va a identificar a qué lugar, a qué facultad pertenece es la beca, que es el trapito que está en forma de V, que la V de Universitas, ¿no? de la universidad, eso es una V, así se Es como una bufanda. Sí, sí, sí. Como cuando la presidencia de México que Ajá. cambias así, la que Ok, se lleva ok. que lleva Peña Nieto, no sé si la agarró. Así. Sí, una banda, ¿no? Ajá, pero es en bandita. forma de V, de hombro a hombro, Ujú. de hombro a hombro. Entonces, pues ya dependiendo del color de la facultad, pues ya puede ser amarilla, puede ser roja, puede ser... Así se identificaba. Sí, exacto. Se dice que el morado pues ya es el color universal. Sí, sí, sí. Puede ser cualquiera. Pues es más o menos así de lo que... y la capa, Ajá. la capa que puede ser, la puede o no la puede llevar. O sea, no es tan ¿Obligatorio? obligatoria que la lleve. Incluso pues hay grupos que ya lo toman también igual como un galardón más, ¿no? Entonces ya quien lleva al inicio, como cuando llegan como novatos, por ejemplo nosotros, pues pueden usar, van de negro, ¿no? Ujú. Pero a lo mejor ya después ya pueden llevar el pantaloncito, después ya la chaquetita, ya con la camisa blanca, porque tiene que resaltar el cuello. Al inicio el cuello era de ¿cómo se llama esto? Encaje, de encaje, era de cuello y puños de encaje. Y bueno, pues ahora nada más es el cuello blanco y puños de encaje. Depende igual de cada agrupación, ¿no? Y el estilo, ¿no? Y entonces ya después, ya cuando se asciende un grado más, pues ya la capa.
y ya pues el último grado pues ya es la beca, ya cuando se asciende o se nombra a tuno, pues ya les ponen la beca, y pues ya es tuno, nos decían cuando decíamos, ¿qué significa tuno? Primero, entre iguales. Bueno, ¿qué significa tuna? ¿De dónde viene la palabra tuna? Realmente así como que de algo exacto no lo hay. Una fruta. En México, pues conocemos la fruta del nopal, la tuna, pero en otros países donde no hay tunas, sí, no conocen a la tuna. Entonces, pues hay muchas acepciones, pero no hay una así, etimológicamente no hay una. De tuna significa esto, ¿no? Sí. Entonces, algunos dicen y algunos otros dicen y así. Solamente se ha ido esa ha sido la tradición oral la que va. Ajá. Entonces, tuna, que dicen muchos que vienen de la palabra tono, el que canta, el que entona, ¿no? Hay otros que dicen que tunar significa el viajar, el cantar, todo esto, ¿no? El ser errantes y nunca estar quietos. Y bueno, y así hay muchas definiciones de lo que es la tuna. Órale, qué interesante, pues así es, amigos, amigas y amigues y derivados de Platiquemos de. Está muy interesante este tema de la estudiantina, de la tuna, y pues estamos a punto de concluir con este programa, sería el quinto programa, el sexto programa, si no estoy mal. Y pues para despedirnos de este programa, Germán, algunas palabras que quisieras expresar a los que nos están viendo, a los que nos escucharon. Pues nada, que miren, la música es una maravilla, como tú decías, te da muchas cosas, te da satisfacciones, te puede incluso elevar la autoestima, dar seguridad. Yo trabajo con niños de primaria y les digo, quien es capaz de pararse frente a un público a cantar, no le va a costar nada pararse frente a un jefe a una entrevista de trabajo. ¿Sí? Entonces la música es algo maravilloso. Quítenle la tablet, quítenle el teléfono a los niños, regálenles un instrumento, aunque sea un pandero, aunque sea una flauta, regálenselas, pónganlos a hacer música, a crear, que imaginen, que sueñen, pero con algo como con arte. Sí. Cómprenles una plastilina, cómprenle colores. Que pinten la pared, déjenos que pinten la pared incluso, ¿no? O si son muy dependientes así del celular o de la tablet, no sé, descarguenle una aplicación así con un batería o algo. Que se los queme. Sí. ¿En serio? Con un piano. Sí, ¿no? Que sirva. Pues bueno, jóvenes de Platiquemos de, este fue el programa, espero les haya gustado y pues nos vemos para la siguiente semana con otro capítulo más, con otro invitado, y pues un gusto, Germán, gracias por venir, gracias por la invitación, decirnos todo esto de la estudiantina, no sabía. Sí, estuvo muy importante todo lo que ya nos vino a compartir, de todas sus experiencias, del significado de algunas partes de la tuna, de la estudiantina, de dónde proviene, de aquí en México cómo llegó, de aquí de Tlaxcala, cómo fue la primera estudiantina, y de cómo conoció a lo que ahora es su esposa, muy bonito. Como de novela, ¿no? Sí. Una novela de La Rosa de Guadalupe o algo. Pues bueno, nos retiramos, espero les haya gustado, y pues adiós.